Un algoritmo es un conjunto de instrucciones para realizar una tarea que cumple con un objetivo. Entonces, cuando abrimos PS, por eso la ventana principal del programa, vemos columnas de números donde al lado de cada número entra lo que son las líneas de código. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Pues siempre habrá el enunciado de un problema antes de empezar a escribir líneas de código, por lo que se debe primero interpretar bien el problema, comprenderlo a la perfección para diseñar una estrategia y encontrar una solución, listo. Por ejemplo, acá tenemos un clásico ejercicio de introducción a la programación, que es elabore un algoritmo que obtenga la superficie y el volumen de un cilindro, teniendo como datos de entrada el radio y la altura. Para realizar este algoritmo, lo primero y lo que se recomienda siempre hacer es que cada problema se debe dividir en tres pasos, que son datos de entrada, procesos y salidas. Y bien, una vez que tengamos el enunciado del problema, lo primero que tenemos que hacer es identificar primero cuáles corresponderían a ser los datos de entrada. Y según el problema, dice esta parte donde teniendo como datos de entrada el radio y la altura serían nuestros datos de entrada. ¿Sí? O sea, aquí ya nos está dando el radio, coma y la altura. Voy a representarlo con R al radio y H a la altura. Y a continuación tenemos que identificar las salidas. Las salidas que en este caso serían, por ejemplo, dice, elabore un algoritmo que obtenga la superficie y el volumen de un cilindro. En este caso sería el área y el volumen. Serían y en procesos, ¿qué es lo que se debe ubicar? En procesos lo que va son la fórmula o la expresión matemática que va a ayudarnos a encontrar el problema. En este caso serían la fórmula para hallar el área, que sería 2 por pi por radio más altura, y volumen, que es pi por radio al cuadrado por altura. Ahora sí, teniendo nuestras variables a utilizar, nos vamos a la plataforma de PCInt. Nos aparece por defecto un algoritmo sin título, sin nombre. Entonces, como vamos a crear un algoritmo para hallar el área y el volumen del cilindro, vamos a ponerlo acá. Cilindro, área y volumen. ¿Ya? ¿Sí? Una vez que nombremos a nuestro algoritmo, lo primero que tenemos que hacer es definir las variables. Como en datos de entrada utilizamos las variables RH y el dato de salida área volumen, vamos a definir nuestras variables, es decir, R va a ser radio, H va a ser altura, como tenemos que especificar aquí el tipo de dato que van a representar nuestras variables. No puedo completar esta línea como si fuera un número entero. Entero, no, ¿por qué? Porque de pronto el radio y la altura serían datos que ya tenemos y podrían corresponder incluso a decimales. Entonces voy a poner algo más general que va a ser como real, ¿sí? O sea, es decir, que puedo introducir datos decimales en el que no voy a tener ningún problema. Y a continuación, lo que voy a hacer es introducir un comentario. Por ejemplo, voy a poner datos de entrada. Entrada. Este comentario que ustedes ven está en un color como que gris. No va a afectar en el momento de correr el programa porque no lo va a reconocer. Voy a escribir un mensaje al usuario que va a ser con el comando escribir. Escribir, abro dos comillas para lanzarle un mensaje. Voy a poner introduzca el valor del radio. Listo. Y a continuación voy a introducir el comando leer. Leer. Ahora sí, aquí es muy importante. En el momento de diseñar un algoritmo, uno tiene que asumir dos papeles, el del usuario y el del programador, o sea, el del computador. Aquí estoy enviando un mensaje al usuario que le va a aparecer introduzca el valor de radio, ¿sí? Entonces, el usuario va a introducir el valor de radio y ese valor voy a hacer que se guarde en la variable R. Es decir, estoy haciendo que el computador reconozca a la R como una variable al que se le van a introducir un dato. Y a continuación voy a lanzar otro mensajito al usuario que va a ser igual entre dos comillas. Acá depende del programador, depende del estudiante, de la creatividad de uno, pero para fines
didácticos voy a ponerlo así. Muy bien. Coma, ahora introduzca el valor de la altura. Y voy a volver a voy a volver a llamar el comando leer para guardarlo, el valor de la altura que lo guarde en la variable h, ¿sí? Otra vez acá, bueno, acá hemos terminado lo que es los datos de entrada. Ahora voy a introducir otro comentario que es procesos. Estamos entrando a procesos. Esto depende de cada uno. Uno con la práctica ya puede dejar de introducir comentarios, pero por ejemplo, siempre es importante marcar algún comentario, es decir, puedes poner acá, utilizo estas variables, puedes especificar alguna función, cosa que cuando vos revises en algún momento el código, sepas qué estabas haciendo en ese momento. Entonces, pero para explicar y mostrar la importancia de dividir un problema en 3 pasos, voy a ponerlo de esta forma. Ahora lo que se hace a continuación introducir la fórmula, ¿sí? O muchas personas pueden optar a hacer esto. Área es igual a 2pi por radio por altura o radio más altura. Pero lo que en realidad yo recomiendo hacer es que siempre traten de utilizar menos caracteres. ¿Por qué? Para que el computador en el momento de ejecutarlo sea mucho más rápido. Es decir, mientras, bueno, estoy seguro que en el futuro ustedes van a tener proyectos grandes en el que involucren por lo menos 1000 líneas de código, y entonces ahí no les conviene utilizar muchos caracteres. Entonces, por lo tanto, voy a simbolizar al área con la letra A, ¿sí? Con la letra A, y aquí voy a empezar a representar lo que es la fórmula, que es 2 por pi. Ya. También quiero aclarar esta parte que depende de cada uno utilizar el valor numérico del pi, que sería 3,1416, pero PSeInt tiene la ventaja y tiene la bondad de mostrarnos y llamar una constante, que sería directamente utilizando la constante pi, ¿sí? Ustedes ven, se reconoce, el algoritmo lo reconoce con la letra azul, por lo tanto es una constante guardada y reservada del programa. 2 por pi, y seguimos por radio, abro paréntesis, radio más altura. Radio más altura. Quiere decir que toda esta operación que se va a ejecutar para hallar el área, que va a utilizar el radio y la altura, se va a guardarlo en la variable, y luego a continuación llamamos a la variable b, que va a representar el volumen, y introducimos la fórmula para hallar el volumen del cilindro por pi por radio al cuadrado, cierro paréntesis, por h. Listo, ahí tenemos todo el proceso ya listo para ejecutarse, pero nos falta un paso que serían los datos de salida. Y me olvidé aquí poner 2 barritas para que no se confunda el programa, no se confunda el programa, y listo. Ahora lanzamos, ¿sí? ¿Qué faltaría aquí? Nos falta mostrar el valor del área y el volumen en la pantalla. Por lo tanto, nos corresponderían a los datos de salida. Entonces, tenemos que tener muy en claro aquí qué vamos a utilizar. Entonces, vamos a escribir un mensajito al usuario. 2 sería el valor del área del cilindro es y siempre entre 2 comillas para diseñar el mensaje, coma siempre, no se olviden, y nos mostramos la variable a, hacemos que muestre la variable a. Listo. Ya, con esta instrucción, con esta coma y con el llamado a esta variable, lo único que estoy haciendo es hacer mostrar en la pantalla el valor, justamente el valor del área, ¿sí? Y no va a mostrar todo esto, sino va a mostrar solamente el valor que se ha ejecutado y se ha guardado en la variable a. Y a continuación voy a seguir escribiendo para mostrar
voy a seguir haciendo un mensajito y lo que voy a hacer a continuación es mostrar otro mensaje al usuario, que en este caso va a mostrar el, el valor el valor del del volumen del cilindro es igual, lo mismo, es dos puntos, coma y volumen. Utilizo la variable, hago el llamado a la variable b para que se muestre en la pantalla. Listo. Ahí hemos terminado de escribir nuestro código. Acá una cosa que me estaba olvidando es que, eh, por ejemplo, aquí no sabemos las unidades, por lo tanto aquí podemos introduzca en los datos de entrada, podemos modificar mientras escribimos el código. Por ejemplo, introduzca el valor de radio en centímetros, ¿sí? Y muy bien, ahora introduzca el valor de la altura en centímetros, dependiendo de lo que de lo que ustedes tengan, un valor tal vez en metros, en kilómetros. Ustedes pueden crear o pueden especificar qué tipo de unidades se están utilizando. Listo. Ahora, otro caso, bueno, otro dato importante es que mientras nos damos cuenta y terminamos de escribir o lanzar los datos de salida, vemos que utilizamos la variable A y la variable B. Lo que se puede hacer es modificar en la parte donde dice, en la primera línea, que dice donde definimos las variables, podemos aumentar mientras escribimos el código las variables que vamos a utilizar. En este caso, definimos las variables RH y ahora lo que podemos hacer es definir la variable o aumentar más variables que sería área, volumen, ¿sí? Pero esto no afecta tanto. ¿Por qué? Bueno, he visto que esto no afecta tanto, que incluso he visto personas que casi no definen variables y directamente se van al, a, a lo que es el proceso y muestran un mensaje. Pero siempre hay que ser ordenado, siempre hay que ser ordenados a la hora de escribir un código. Para que cuando tú lo revises en algún momento sepas cómo lo has hecho. El programa te va a servir muchísimo a la hora de revisarlo en algún momento. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es correr el programa. Es decir, vamos a ejecutar el programa. Para hacerlo ejecutar tenemos aquí un botoncito que dice ejecutar, un botoncito verde, y también tenemos la opción ejecutar paso a paso. Para mostrar paso a paso voy a utilizar esta opción. Bien, al utilizar esta opción, ¿qué es lo que tenemos? El solo hecho de hacerlo correr paso a paso ya me aparece aquí que estoy en la línea 6. Introduzca el valor del radio en centímetros. Entonces yo voy a introducir un valor, voy a ponerlo 2, pongámoslo 2,5 para que funcione y para que tenga sentido esto de introducir, para esto de definir variables como real, ¿sí? 2,5. Ok, lo que voy a hacer es esto. Lo que pasa con el programa es esto. Este dato que estoy introduciendo, 2,5, viene, hace un recorrido y llega y se va a guardar en la variable r, ¿sí? Se va a guardar en la variable r. Voy a introducir enter y ya pasó todo el recorrido y ya se guardó en la variable r. También ya se ejecutó la línea 7 que dice, bueno, que mostraba este mensaje. Muy bien, ahora introduzco el valor de la altura en centímetros. Voy a poner un valor mucho más alto, que va a ser 8,5, y lo que va a pasar a continuación es que este valor de 8,5 va a hacer un viajecito acá, va a hacer un recorrido y se va a guardar en la variable h. Una vez que se guarde, no lo vamos a ver esto en la pantalla porque no está diseñado para eso. Lo que va a pasar es que el valor de radio y la altura se van a ejecutar dentro de lo que es la fórmula para hallar el área y el volumen, y nos va a salir directamente el valor calculado. Vamos a ponerlo enter, y vieron, aquí está el valor del cilindro, y ya se ejecutó toda la parte del proceso y nos mostró el valor del cilindro y el volumen, ¿sí? Para comprobar que todo está bien, voy a utilizar una página que es, bueno, voy a utilizar una página que me determina el volumen y la superficie de un cilindro. En este caso voy a utilizar la opción de cálculo de un cilindro. Elige el diámetro o el radio. Estaba en diámetro, lo puse en radio. Radio del cilindro, si no me equivoco, le puse 2,5.
y la altura del cilindro fue 8,5 unidades en centímetros. Recordemos que también yo especifiqué en centímetros. Cifras significativas lo voy a ponerlo como 5, digamos, y calcular el programita, y aquí está. El volumen del cilindro es 166.89, ¿cierto? El valor del volumen del cilindro es 166, está bien. Y el área total es 172, sí, 172, lo cual nos demuestra que no se olviden que todos lo que se les ocurra pueden integrar en el algoritmo, podían escribir acá otro mensajito para hacerlo más didáctico. Y bueno, eso sería todo. Los invito a que nos den retroalimentación sobre todo lo que en este canal compartimos, sobre los distintos temas, que se suscriban al canal, es gratuito.